Zombie Apocalypse. Hola chicos, bienvenidos a mi canal en YouTube una vez más. ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo lo estáis pasando? Bueno, hay veces que pienso que eso es solo un simple canal, ¿no? Y me doy cuenta que no, voy sabiendo más cosas en ese canal que empecé con la intención de solo transmitir alguna cosa, ¿no? De compartir mi amor hacia Latinoamérica, pero me he dado cuenta que los latinos también saben muchísimas cosas de Guinea Ecuatorial que ningún guineano conocía, o es lo que creo, porque no nos lo enseñan en clase. Entonces, tengo la oportunidad de entrevistar a Alejandro Baez, que conoce una parte de la historia que no conocen ni los guineanos ni los mexicanos. O sea, me quedé flipando cuando me estuvo contando esa historia. Entonces, hoy me va a explicar más o menos de qué va esa historia que ningún guineano, ningún mexicano conoce. Hola Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches acá en México. Bien, pues rapidísimo me presento. Yo soy Alejandro Báez, soy mexicano, michoacano de nacimiento, queretano de adopción. Querétaro es un estado que está en el centro de México, pequeñito, poco más de 11.000 kilómetros. Ujú. Y bueno, yo soy historiador y enseño historia en la Escuela Normal Superior de Querétaro, donde también realizo algunas investigaciones. Bien, pues aquí la cuestión está en que la relación entre África Occidental y México es mucho más larga de lo que muchas veces Ujú. nos imaginamos. De hecho, comienza desde los primeros momentos de la época de conquista en América, y el primer personaje que aparece como un personaje relevante va a ser el de Juan Garrido, que no se sabe bien a bien, por lo que he podido consultar, cómo es que alcanza su libertad y se convierte en un conquistador. Él se sabe que participó en la campaña de conquista de Cuba, estuvo en Santo Domingo y posteriormente se va a embarcar con Hernán Cortés hacia la conquista de la Gran Tenochtitlan en el centro de México, de lo que actualmente es México. En ese entonces, bueno, la América prehispánica, Mesoamérica, la parte media de América. Y se sabe, hay dibujos, hay crónicas de la época donde aparece Juan Garrido como un conquistador importante. Y hay quien incluso le atribuye la llegada del trigo a América porque, bueno, entre algún cargamento que venía de arroz, se dice que salen algunos granos de trigo y Hernán Cortés le encarga cuidar de estos granos, sembrarlos y va a ser propicia la producción de trigo a partir de estos granos que lleva Juan Garrido y se convierte en un conquistador con todo lo que ello conlleva. Va a obtener todos los beneficios que un conquistador tuvo en aquella época. Otro personaje importante también de la época que se sabe que venía de las costas de África Occidental va a ser un personaje que se conoce como Juan Valiente. Él va a ser un esclavo que, si bien no obtiene del todo su libertad, va a negociar con su dueño para poder participar en las campañas de conquista. Su dueño vivía en Puebla, México, y le va a permitir viajar hacia Centroamérica y posteriormente a Sudamérica, e incluso se sabe que estuvo en campañas de conquista en Perú y en Chile. Se sabe que trató de comunicarse con su dueño para obtener su libertad, cosa que pues no va a suceder por algunas circunstancias, pero bueno. Y luego de ahí vamos a tener el intenso tráfico de esclavos, que se estima en aproximadamente 12 millones de personas, que es una fuerza laboral importantísima que va a perder África Occidental. Esas 12 millones de personas se van a distribuir en buena parte de América y se sabe, y hay comunidades muy evidentes de afrodescendientes en Sudamérica, pero en México ha permanecido invisibilizada esta parte, que Gonzalo Aguirre Beltrán apenas a mediados del siglo XX en México va a empezar a hacer los primeros estudios de lo que él le va a nombrar la tercera raíz cultural y étnicamente hablando más importante de México, que es la africana. Es una raíz que ha permanecido invisibilizada en México, no invisible por sí misma, sino invisibilizada en muchos sentidos. Y Gonzalo Aguirre Beltrán, incluso antropólogo mexicano, va a comprobar y corroborar que hubo mayor cantidad de africanos en México que de españoles durante los 300 años de época colonial, y que incluso hubo mayor mezcla, mayor mestizaje entre indígenas y africanos que entre españoles e indígenas.
pero hubo una campaña del surgimiento de la nación mexicana, el mito de la nación mexicana del siglo XIX, que se va a llevar incluso hasta la educación y va a tener relativamente éxito porque se sigue reproduciendo esta verdad de la nación mexicana. Lo ha estudiado, entre otros, Josefina Zoraida Vázquez en un libro que se llama Educación y Nacionalismo en México, donde ella explora cómo es que surge este mito de la nación mexicana que nos dice que solamente el mexicano fue producto de la mezcla del español y del indígena, borrando del mapa la herencia africana. Aún a pesar de todo esto, encontramos todavía en México esta herencia africana en muchísimas expresiones culturales, en la comida, en la música, en la vestimenta, en las danzas, incluso en la forma de hablar. Y bueno, además de todo esto, que muchísimos mexicanos lo tenemos, palabras como fandango, que se refiere a una fiesta, palabras como palenque, como marimba, como mochila, como fogón, que son palabras de uso muy cotidiano en México, son de origen africano. Muchísimos lugares, por ejemplo en Veracruz, tienen nombre de origen africano. Incluso por ahí me encontré la curiosidad de un pueblo que se llama Camarón, y el camarón, bueno, es un molusco, y ya cuando me puse a investigar, bueno, no tiene nada que ver con el molusco, sino más bien es una modificación de Camerún, porque los fundadores de ese pueblo eran de Camerún. Bueno, resulta que a pesar de todo esto, sigue permaneciendo en la cultura mexicana mucha de esta herencia viva, y viva me refiero a que son expresiones culturales que ahí están, que están vigentes. El son jarocho, el son abajeño, el guapango, el arpa cacheteada de Tierra Caliente, Michoacán y Guerrero, tienen esta herencia africana, la marimba chiapaneca, que es un instrumento parecido al xilófono. Hay grabados de la época colonial donde aparecen esclavos africanos con la marimba colgada y tocándola. Y a pesar de todo esto y de lo evidente que es, la mayor parte de los mexicanos desconoce esta herencia africana y aún más desconoce que hay comunidades afromexicanas vivas en las costas de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz y de otras tantas partes de México. Apenas en el año 2016 el Instituto Nacional de Estudios de Estadística, Geografía e Informática de México, el INEGI, que cada 10 años levanta un censo desde hace mucho tiempo, apenas en 2016 incluyó la parte afromexicana como una parte importante de la encuesta ante los reclamos y la organización. Esto se debió en gran parte a la organización que hicieron los mismos grupos afromexicanos. A ellos, asimismo, se autonombran de muchas maneras. Los negros, los prietos, los jarochos, bueno, hay muchas maneras de autonombrarse, pero llegaron a un consenso que para que todo aquel que supiera o fuera evidente que tenía alguna herencia de origen africano, pudiera ante el INEGI decir que era afrodescendiente, porque ellos decían, bueno, si decimos, si ponemos que en la encuesta del INEGI solamente aparezca ahí, bueno, usted se considera negro, dicen a lo mejor habrá quien tenga herencia africana y no tenga el color negro en su piel y no vaya a contestar de manera correcta. Entonces, ellos por consenso dijeron que iba a ser el afromexicano la manera de autonombrarse. Y bueno, evidencia en la historia de México encontramos muchísima, muchos de los que son considerados héroes nacionales en México son o tuvieron alguna herencia africana. Algunos de los más importantes, solo por nombrar algunos, tenemos a Vicente Guerrero, un mulato de Guerrero que fue el consumador de la independencia y el segundo presidente de México. Tenemos a José María Morelos y Pavón, que fue uno de los artífices más importantes en el proceso de la independencia. Él escribió un documento que se llamó Los Sentimientos de la Nación, y esto fue el antecedente de la primera constitución escrita en esta parte del mundo, que es la Constitución de Apatzingán de 1814. Entonces, dos de los grandes personajes de la historia de México, entre otros tantos, un compositor mexicano, Carrillo, que tiene algunas canciones muy famosas, entre ellas Sabor a mí es una canción muy famosa de Carrillo que se ha extendido por muchas partes del mundo
y era originario de las costas de Oaxaca, de una comunidad de afromexicanos. Entonces, ha sido invisibilizada esta historia, lo que no quiere decir que por desconocerla no exista. Y le platico a veces a manera un tanto de anécdota a mis estudiantes que ha habido casos en México donde la policía de migración se encuentra a algunas personas con facciones africanas y los quieren deportar. Resulta que son mexicanos, pero los mismos mexicanos desconocemos que hay comunidades afrodescendientes vivas en este país y bueno, yo les pregunto también un poco a manera de broma a mis estudiantes, ¿y a dónde los deportan? Son mexicanos y son descendientes de gente que ha habitado aquí desde hace prácticamente 500 años. ¿A dónde deportas? Más bien tendríamos que reivindicar esta parte y esta herencia que tenemos en México de esta, pues de esta parte que desconocemos y que ha hecho un aporte importantísimo y México no se podría entender sin esta parte, sin esta herencia africana, vamos. Ok, muy interesante. Bueno, la verdad es que no lo sabía, no, no le voy a mentir, no, no lo sabía. Y también he leído una parte en el artículo que decía que hablaba sobre Guinea Ecuatorial, exactamente, que hubo eh, un mexicano, o sea, un africano que se convirtió en mexicano. Creo que es lo que he leído en el artículo, ¿no? Debe ser O algo Juan igual. Garrido. Juan Garrido, Sí. que no se sabe exactamente de qué parte de la costa occidental de África era, se ha especulado que era tal vez de lo que actualmente corresponde a Guinea Ecuatorial. De lo que sí Ujú, se sabe es que que prácticamente la totalidad de los africanos que llegaron a la Nueva España durante la época colonial, hoy México, venían de las costas occidentales de África y que muy contados, muy pocos por el registro que se hizo de eso sí había un registro muy puntual. En el archivo de Indias en Sevilla está todo este registro, que la mayoría venían de las costas occidentales de África y muy pocos del centro o del oriente de África. Entonces, sí, eso es totalmente cierto y es muy probable que Juan Garrido, este personaje que mencionas, haya venido de la actual Guinea Ecuatorial. De aquí, bueno, esta parte de reivindicar y conocer y reconocer nuestra historia y esta herencia tan importante que tenemos del África, tendría que ver también con conocer a estos países que para nosotros permanecen ¿no? desconocidos y también invisibilizados, y ustedes lo han manifestado en sus canales, que cómo es posible que nosotros, siendo países hispanohablantes, teniendo un pasado colonial común, no conozcamos tanto de ustedes como ustedes de nosotros. Por lo que he podido ver, escuchar, leer también un poco, ustedes conocen más de nosotros que nosotros de ustedes, y ahí me Sí. parece que es un tanto desigual y un tanto injusto cuando nosotros hemos recibido una herencia cultural tan importante. Y aquí también cabría recalcar que tendría que hacerse justicia desde las mismas comunidades afromexicanas que siguen vivas y del reconocimiento de todas estas prácticas, palabras, música que conservamos en México y reconocer con orgullo que es parte de esta herencia. Por ejemplo, yo soy de Michoacán, en Terracaliente hay esta parte de herencia africana con el arpa cacheteada, que es un arpa a la que se le añadió un cajón de percusiones, y es música de origen africano, la gente de allá mismo no lo sabe. Hay varias comidas, principalmente a base de arroz y de frijol, que son de herencia africana, como la morisqueta, se llama en Michoacán, moros con cristianos le llaman en el Caribe, que es también una herencia africana. Parte del desconocimiento también de Ujú. esto tiene que ver con la invisibilización y la negación de los mismos esclavos africanos en la época colonial, porque como te comentaba, en la época colonial la esclavitud se heredaba por vientre materno, entonces cuando un esclavo africano llegaba a la Nueva España, sabía que si tenía hijos con una esclava africana, sus hijos iban a ser esclavos. Sí, sí, pero en cambio, si decidía tener hijos con una indígena, los indígenas eran considerados súbditos del rey, por lo tanto, al tener hijos con una indígena, sus hijos iban a nacer libres. Y cuando estos hijos nacían, ellos mismos inculcaban
la negación a su herencia africana para no ser considerados esclavos. Y de ahí que, aunque haya quedado mucha herencia cultural, se negó, y el mismo mexicano y el mismo afrodescendiente en muchos lugares de México negó durante siglos este origen, porque era sinónimo en muchas ocasiones pues de un estatus social más bajo, de pobreza, desigualdad, etcétera. Entonces durante mucho tiempo se ha negado y se han hecho expresiones que incluso, bueno, hay ahí muchos estudios que dicen que en las mismas comunidades afromexicanas hay dichos que se han popularizado a lo largo de México que dicen, bueno, pues cásate, dicen aquí en estas comunidades, cásate con una indígena para mejorar la raza. Y es una expresión que se utiliza en todos los estratos Mm. sociales, no solamente ahí. Entonces, bueno, hay que empezar también a cambiar estas prácticas sociales, porque siguen vigentes muchas de estas prácticas y mucha de esta negación y mucha de esta discriminación. Y dicen estas comunidades, bueno, si nosotros mismos no empezamos por reconocer nuestra herencia y nuestro origen, pues entonces, ¿cómo queremos que los demás reconozcan y se reconozcan como parte de esta herencia también? Wow. Sí que has dicho una parte ahí, bueno, la historia en sí no la conocía, pero la parte de nosotros conocemos más sobre Latinoamérica y latinoamericanos sobre nosotros, o sea, así es, nosotros conocemos muchísimo sobre Latinoamérica. Yo me pongo más porque ahora que hago video reacciones de Latinoamérica, voy conociendo más cosas cada día y casi mi YouTube está recomendado ahora solo con cosas de Latinoamérica, pero me viene bien, me viene bien. Sois unos hermanos nuestros, tenemos que saber de vosotros y yo creo que algún día tendréis que conocer de nosotros sí o sí. O sea, yo estoy muy seguro que así va a pasar y no sé si querías volver a contarnos otra cosa de esa historia o simplemente era esto porque casi he leído el artículo, todo el artículo y esta es la parte más que me llamaba más la atención, la parte donde tenían que casarse con los africanos esclavos, tenían que casarse con indígenas para que no les quitaran los hijos. Sí, para que nacieran libres. Bueno, sí, creo que no hay mucho más que agregar, es más que, pues, yo creo que esto debe enseñarse en las escuelas, debe enseñarse a Uh quien va a -huh, enseñar historia, ese es parte de mi deber, porque bueno, yo estoy educando actualmente a los futuros maestros de historia, al menos en una de las escuelas normales, que es una universidad que educa maestros. Y bueno, hemos insistido tanto en esta parte que algunos de mis alumnos, en una conmemoración que se hizo, de una festividad nacional en México, del Día de la uh -huh. Independencia, ellos escribieron, fue iniciativa propia, ellos escribieron un discurso que le llamaron la tercera raíz, la raíz olvidada, y haciendo alusión a esta herencia africana. Entonces, bueno, a mí me fue muy grato que estos chicos que van a ser futuros maestros de historia hayan escrito esto por iniciativa propia para rememorar y hacer un poquito de la tanta justicia que hace falta a nuestros pueblos afrodescendientes en México y a toda esta herencia que venimos cargando muchísimos, si no es que la gran mayoría de los mexicanos, y lo desconocemos. Se conoce más todavía de la relación con Oriente, con Filipinas, con la nao de China que llegaba y que iba de Acapulco hacia Manila y de regreso, y se sabe que en Filipinas hay una lengua criolla que es el chabacano, que es un español de las costas de México de Acapulco mezclado con algunas lenguas vernáculas del sur de Filipinas y que es una lengua criolla que sigue viva. Conocemos más todavía de aquello que muchas veces de la herencia y un tanto con pena lo digo, muchos de nosotros hasta ya muy grandes supimos de esta herencia africana que llevamos. Yo hasta la universidad, hasta que entré a estudiar la licenciatura en historia, fue que por primera vez empecé a conocer esta herencia africana, que empecé a asimilar toda esta información y a saber y a sabernos parte de esta herencia. El mexicano no solamente es heredero de la cultura indígena y de la cultura española, el mexicano es heredero de la cultura indígena, de la cultura española evidentemente, pero en buena medida también es heredero de la cultura africana.
Si no lo fuera y si no fuera parte de este crisol, pues simplemente no seríamos lo que somos, ¿no? Yo no concebiría un mariachi sin la herencia africana que tiene el mariachi. Yo no concebiría el son de la negra, que es prácticamente uno de los himnos de mariachi que tenemos en México, si, sin esta Ujú. herencia africana. Yo no concebiría comerme una morisqueta si no fuera por esta herencia africana. Es algo que yo me he traído a Querétaro acá con mi esposa y lo cocinamos y es muy rico. Y le digo, bueno, es parte de la herencia que tenemos, pero hay que reconocerlo, hay que sabernos parte de ello, si no, bueno, estamos cayendo en esta parte, en esta injusticia histórica, estamos reproduciendo esta injusticia histórica y parte de esta justicia histórica, como te mencionaba, tendría que ser el voltear los ojos a África, a esta África que nos ha heredado esto, y en buena medida, Ujú. bueno, con ustedes tendríamos tendría que ser un punto de partida importante porque compartimos muchas cosas en común, entre ellas el idioma que facilita muchísimo este tipo de intercambios. ¿Qué sería Sí. de esta conexión tan lejana si no fuera, bueno, además del internet, por la lengua que nos facilita muchísimo el intercambio y la comunicación? Wow. Gracias, gracias. La verdad que algún día estoy seguro que algún día va a haber esa interactuación. Eh, Creo que de aquí a unos años, seguro, seguro todo irá bien, todo irá bien. Pues yo Bueno, no sé espero si quería, que sea más sí. pronto que más rápido que pronto, dicen por acá. No, bueno, yo tengo la intención de contactar con algunas universidades de Guinea. No he tenido mucho éxito, no he encontrado mucha información en la red. Yo creo que sería Ujú. importante empezar a hacer este tipo de intercambios. La tecnología nos facilita mucho este diálogo, este tipo de diálogo, y creo que sería importante, que sería interesante ver, interactuar, conocernos y dialogar y construir conocimiento a partir de este tipo de intercambios, de pláticas formales, informales, de todo tipo aporta para conocernos, para intercambiar. Ok, Alejandro, no sé si querías saludar, mandar un saludo a alguien, decir algo antes de finalizar. Bueno, no, en primer lugar, agradecerte la disposición, me sorprendió, bueno, me ha sorprendido muchísimo la disposición que tienen ustedes como guineanos, ecuatoguineanos, bueno, a Sí, conocer, a comentar, a dialogar, la apertura que tienen, la disposición, me ha sorprendido muchísimo. Creo que en eso tenemos mucho en común. Agradecerles, seguir construyendo, seguir en comunicación, yo creo que tendría que ser uno de los eslabones para continuar con este trabajo que yo creo que han iniciado bien. Saludarles a ustedes, a la comunidad de youtubers guineanos que han tenido esta iniciativa, que poco a poco ahí van construyendo. Hace algunos meses apenas, por ejemplo, en el caso tuyo, sé que hace algunos meses apenas tenía 5,000 suscriptores, perdón, y ahorita ya estamos cerca de los 30,000, al igual que ha sucedido con algunos tantos más. Y bueno, no, pues agradecerles a ustedes, a mi familia, y a todas las comunidades afrodescendientes en México. ok, muchísimas gracias. Chicos, agradecerles por mirar toda esa entrevista. Eso era algo que no sabíamos, yo no lo sabía, ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes tampoco lo sabían, pero como ha dicho Alejandro, lo más importante es que ya lo sabemos y que haya más interacción entre nosotros. Eh, y chicos, si queréis que vuelva a entrevistar a otra persona aquí, me lo dejáis en los comentarios y lo haré. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.